La problemática del agua es global, pero las soluciones son locales. Por eso es tan importante conocer sobre este recurso y cómo cuidarlo. Para eso queremos profundizar hoy en un nuevo libro, en un nuevo texto que está disponible para niños desde los 10 años en adelante, para que conozcan sobre este importante recurso. Hablo del Gran Libro del Agua en Latinoamérica. Para eso queremos conocer cómo fue este proceso de redacción, cómo se elaboró este material y también hacer un análisis de cómo se está educando a los niños sobre el agua, y para eso tomamos contacto con nuestra invitada de esta tarde. Ella es Denise Pules, gerente de Mercado Vertical Municipal Latinoamérica de Silem. Denise, bienvenida esta tarde a Tarea de Tecnología. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Estoy muy contenta de estar nuevamente invitada acá en Divox Radio y feliz de hablar de un proyecto tan bonito como fue haber preparado este libro para todos los niños y jóvenes de Latinoamérica. Cuéntanos un poquito sobre eso para comenzar a que todas las personas que están conectadas en la radio a esta hora se conecten también con el tema. ¿Cómo fue desarrollar un texto sobre el agua con un tema tan contingente, tan importante como es la escasez hídrica, pero pensada en niños? ¿Qué complejidades tiene esta tarea? Bueno, la idea nació porque nosotros como Silent, ¿cierto? Nuestro programa social de responsabilidad corporativa se llama Watermark. Y uno de los lineamientos es precisamente apoyar y desarrollar el tema de la educación en el cuidado del agua. Como Silent es una empresa, ¿cierto?, que está basada en Estados Unidos, la mayoría de todo el material que teníamos disponible siempre estaba en inglés. Y se nos hacía dificultoso, ¿cierto?, tomaba mucho tiempo preparar y andar siempre buscando material en español. Y otro elemento muy importante, pero personal a la vez, es que yo vengo de una familia de profesores. Mis papás son profesores, mis abuelos, mis primos, mis tíos. Entonces, como que mucho tiempo dejé eso de lado, o sea, como que olvidé ese ADN y me dediqué a la ingeniería, ¿cierto?, al tratamiento del agua. Entonces, cuando empezamos a trabajar en Watermark con estos temas educativos, me di cuenta que me gustaba ir a los colegios a hacer charlas, a hacer estos talleres, a hacer experimentos con los niños, pero y a la vez tenía este tema de que todo estaba en inglés. Entonces, un día que justamente yo andaba en una feria en Estados Unidos y había un stand con muchos libros y justo había un rincón con libros para niños muy lindos y dije, pero no hay ninguno en español. Y sabes qué, volando de vuelta a Chile dije, ¿sabes qué? Me auto-hablé y dije, pero Denise, tú tienes tanto material en la cabeza, ¿por qué no te lanzas a escribir un libro? Y así fue como que esa idea quedó ahí por varias semanas, después empecé a preguntarle a unos amigos, me dieron algunos tips, partí a una librería, ¿cierto?, a buscar libros para niños, pero libros educativos para ver cómo era el lenguaje que el día de hoy, ¿cierto?, se, se comunica con los niños. Y así partí, porque en realidad yo trabajo 100% en la industria del agua, pero en la industria de la maquinaria, y meterme en un proyecto sin saber nada, al día de hoy digo, wow, qué temeraria que fui, pero como te digo, fui, ¿cierto?, sacando a flote este ADN pedagógico, y en realidad, como tú dices, cómo se redacta un libro para niños? Esa es la parte más difícil, que es como bajar todos estos conceptos a, a un lenguaje que sea súper limpio, que sea súper simple. Esa fue, digamos, la parte más difícil. Bueno, la pandemia me ayudó bastante porque en todos esos fines de semana que estuvimos en cuarentena, los dediqué, ¿cierto?, a ir explorando, a ir dándole cuerpo al libro. Y después, cuando ya empecé el trabajo con la editorial, que fue Ibux Patagonia, las editoras, ¿cierto?, me ayudaron mucho a darle, digamos, el sentido que hoy día tiene el libro y el flujo de información, ¿cierto?, de cómo se fue presentando de manera didáctica, que fuera entretenida, que tuviera ciertas secciones en el libro. Denise, son 5 capítulos, ¿verdad? Correcto, son 5 capítulos. ¿Y de qué se trata más o menos para poder así motivar a los niños sobre este tema? Mira, el libro parte de una premisa que quizás tomando de referencia cómo nosotros, o sea, yo soy de la época de que fui a la primaria en los 80, entonces ahí como que todo se dividía, se especializaba, ¿cierto? Como que
lo de castellano o lo de lenguaje el día de hoy no tenía mucha relación con la matemática ni con ciencias naturales. En cambio, acá yo traté de que tópicos que se ven tan diferentes tengan todos siempre una relación y esa relación la da el agua. Entonces, el primer capítulo habla del agua en la tierra, de los porcentajes, de por qué es importante el agua en nuestros ciclos naturales. Se habla también de conceptos como sistema, ecosistema, cuencas hidrográficas, que eso es un elemento súper importante porque la unidad natural de gestión del agua es una cuenca hidrográfica. Luego saltamos al agua como molécula, o sea, nos fuimos a la química, pero para poder entender de todas las propiedades del agua, poder entender las que son más importantes para la naturaleza y cómo esas propiedades, ¿cierto?, destacan y desatan ciertos fenómenos tanto en la naturaleza como en nuestro cuerpo. O sea, ¿qué tan importante es el agua en el cambio climático? El agua es el gran regulador de la temperatura en nuestro planeta. Los bosques son unos grandes reguladores de temperatura, entonces, si los niños el día de hoy escuchan en la noticia cambio climático, pero ¿cómo se relaciona eso con el agua? Bueno, ahí en el libro lo podemos encontrar. El tercer capítulo habla del ciclo urbano del agua. O sea, pues, al día de hoy, ¿cierto?, las personas que tenemos el privilegio de vivir en ciudades, es tan fácil como abrir la llave y tener agua, pero ¿cuáles son los procesos que hay detrás para que el agua llegue a nuestra ducha, a nuestro vaso que nos tomamos en la mañana? Entonces es un poco de concientizar de que el agua, ¿cierto?, hay detrás y por delante también, porque cada vez que descartamos agua también hay un proceso muy importante que es el tratamiento, ¿cierto?, para devolverlo de la mejor manera a la naturaleza. Y ese, por ejemplo, ciclo urbano del agua hoy día no está incluido dentro de los programas oficiales. Siempre a los chicos en naturales se les explica el ciclo natural del agua, pero no el ciclo urbano o el ciclo antropológico del agua. El siguiente capítulo habla del agua en Latinoamérica, o sea, por qué es importante geográficamente el agua, dónde están los grandes polos, ¿cierto?, las grandes regiones ricas en agua, las regiones que son pobres en agua, y también hay una parte muy bonita que es poder relacionar el agua a la cultura a través de nuestros pueblos originarios, ¿cierto? Porque ellos tenían otra concepción de la naturaleza, no tenían una concepción capitalista, entonces ellos solamente a través de la observación, ¿cierto?, pudieron tomar ciertos cuidados y cuidarla y sacarle provecho para sus propias actividades. Entonces, ese también es un punto muy importante. Y el último capítulo habla de la sustentabilidad, o sea, explicarle a los niños qué significa la sustentabilidad, por qué es importante, y ahí entramos a dar una serie de tips de cómo nosotros hablando de niños, cómo nosotros como niños podemos ayudar al cuidado del agua. Y sobre todo con el lema de que, aunque sean pequeñas acciones, estas acciones tienen cierto impacto, y la sumatoria de pequeñas acciones obviamente que hacen sinergia. Entonces eso es básicamente como digamos, el contenido y el viaje que se hace dentro de este libro. Oye, es súper completo el libro, Denise, tiene hartas aristas respecto del mismo tema. Está el lado cultural, está el tema económico también, me imagino, como recurso, está el poder potenciar las distintas fuentes del agua, historia sobre cómo se ha desarrollado el cuidado de este recurso tan importante en nuestro país y en el mundo en general. Y obviamente acercarlo a niños me imagino que fue un gran desafío. Tú que ya anteriormente tenías experiencia respecto a hacer charlas, a hacer quizá algún tipo de actividades en los colegios, ¿notas o notabas en ese entonces que los niños estaban interesados en este tipo de temas, que son conscientes de la importancia del agua y de cómo cuidar este recurso, o aún falta un poco de educación al respecto? Sabes que esa fue una de las cosas que más me cautivó y me emocionó cuando yo iba a los colegios, porque uno, de nuevo, desde la perspectiva de uno como niño y a los niños como son el día de hoy,
de repente uno tiende como a subestimarlo, así como, no, este tema es muy difícil para los niños, no lo van a entender. Y sabes que cuando íbamos a los colegios, nosotros tenemos un kit para hacer ciertos experimentos con agua, medir algunos parámetros. Y los chicos estaban fascinados, estaban súper concentrados en eso. Entonces dije, no, estoy subestimando a estos niños porque los niños en realidad capaz que entiendan mejor que yo lo que yo les estoy explicando. Sabes que una vez fuimos a un colegio y cuando llegamos ahí, los profes nos dijeron, uy, sabes que tenemos otra actividad de profesores y que nos vamos a dejar con los niños solos. Y yo ahí me dije, ¿qué voy a hacer con 40 niños solos sin la profe que los conoce? Dije, yo aquí se me va a armar un caos. Y no, los chicos los dividimos en grupos, les empezamos a explicar y tú veías la cara de concentración de fascinados viendo cómo les cambiaban los colores al agua, haciendo los experimentos, pero eso fue lo que a mí me motivó para escribir el libro. Y claro, debo reconocer que mientras yo escribía el libro, fui testeando los capítulos, los borradores, con chicos de la edad objetivo del libro. Perfecto. Y ahí vas notando, por ejemplo, ciertas falencias, quizás mostrar algo con ilustraciones, con gráfica, me imagino que también era parte del proceso de ir mejorando este texto. Sí, correcto. Denise, ¿y qué te parece, por ejemplo, la actitud que tienen quizás los jóvenes, quizás está más ligado a esto los jóvenes, pero quizás tienen una visión mucho más crítica, mucho más cuidadosa del medio ambiente, mucho más preocupación del entorno y de la naturaleza, por ejemplo, no sé, por decir algunos temas que ya hemos hablado en el programa anteriormente, pero el movimiento Fridays for Future de Greta Thunberg, que ha sido ya a nivel mundial motivando a los niños a incluso protestar, exigir medidas contra el medio ambiente, me imagino que eso también es símbolo de una actitud mucho más crítica por parte de los jóvenes respecto a este tipo de recursos. Sí, absolutamente. Yo coincido que es un movimiento, a lo mejor no es masivo, a lo mejor lo vemos todavía en las grandes ciudades y en pueblitos más pequeños como que los niños todavía no. Yo creo que son conscientes, pero como que todavía no lo pueden verbalizar y organizarse. Pero también, por ejemplo, nosotros desde el punto de vista empresarial, lo estamos viendo cuando abrimos vacantes para puestos junior, como se les dice ahora, y los chicos ahora en esas entrevistas se nota que tienen motivaciones diferentes. O sea, bueno, los chicos que están saliendo hoy día de la universidad no postulan a cualquier trabajo, no postulan a cualquier empresa. Ellos se dan el trabajo de investigar y decir, esta empresa me interesa porque ellos están declarando que tienen esta o esta otra motivación o propósito como empresa. Eso también lo estamos empezando a ver bastante. Denise, y un punto que tú destacabas dentro de los distintos capítulos es el ciclo del agua. Uno obviamente en el colegio ve el ciclo natural del agua, este tema de la condensación, la generación de las nubes, la lluvia, etcétera, como el ciclo del agua que uno conoce normalmente en el colegio. Pero tú también hablas de la intervención del hombre en este texto. ¿Crees que el modelo curricular está actualizado a este tipo de problemas? ¿Se está enseñando realmente a los niños en las escuelas respecto a la intervención del hombre y cómo quizás actuar, involucrarse en este proceso también puede empeorar el calentamiento global, el que se descongelen los polos, etcétera, todos los problemas medioambientales que ya hemos conocido durante los años? Sí, yo creo que existe una actualización del currículum. Estuvimos revisando los de algunos cursos como quinto, sexto, séptimo básico, y lo que sí, hay muchas guías y hay muchas, ¿cómo se llaman? Observaciones para los profesores, entonces al final queda como un poco en manos del profesor buscar este material didáctico. Yo lo he conversado con mis familiares, donde tienen que invertir mucho tiempo buscando ejemplos, buscando proyectos, buscando actividades para entregarles a sus alumnos. Entonces, en ese aspecto yo pienso que el libro también va a ser de gran utilidad porque le aliviana el trabajo que no se ve en el aula que hacen los profesores, que es preparar una clase
a veces se necesita mucho más tiempo que la misma clase. Y por ejemplo, el tema de que se esté tan ligado a empresas externas, a entidades fuera de la sala de clases, conlleva quizás que también hay que ejercer más presión, por ejemplo, al Ministerio de Educación, a los encargados de las mallas curriculares del año académico, para que también se integren este tipo de temática, ¿o crees que está bien que sean los mismos profesores los que estén como al tanto de promover el cuidado del medio ambiente, el hacer énfasis en la necesidad de intervenciones para cuidar este recurso, cuidar el agua, etcétera? Desconozco cuál es la dinámica en los ministerios de cómo ir actualizando sus currículum, pero sin duda en el día de hoy en que todo está conectado, yo creo que debería integrarse más a las empresas, sobre todo a las empresas que han declarado que la educación es un interés, para que haya más sinergia entre el mundo real, el mundo de las empresas con la educación. No sé, pueden haber empresas que estén encargadas de temas financieros y es algo que yo, mirándolo desde ahora, ojalá me hubiesen enseñado temas financieros cuando estaba en el liceo, cuando estaba en la universidad. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que hay que empezar a permear más entre lo que está pasando en la vida real y lo que los niños necesitan también ir aprendiendo. Oye, excelente, Denise, conocer parte de esa experiencia, la redacción de este texto y también lo que se está materializando en las salas de clases, sobre todo en un año marcado por la crisis sanitaria, donde muchos no tienen acceso a sus establecimientos. Ahora recién están retomando, por ejemplo, las clases presenciales, las clases híbridas incluso, y quizás este tipo de temas, por un tema de tiempo, de avance en la malla curricular, no han sido tan profundizados. Importante que esté esta alternativa para poder hacerlo. Hay hartas preguntas todavía, Denise, que tenemos ahí en el tintero, algunas también están llegando por redes sociales, pero ahora llegó el momento de saludar a Diatec, nos permite semana a semana estar al aire acá en Tarea de Tecnología por divoxradio.com. Mucha atención a todas las personas que nos están escuchando, porque hay clases presenciales, clases online y también inducciones híbridas. Tras la pandemia, la educación se transformó, se adaptó a un mundo digital. Pero ¿qué hacemos para combatir la monotonía? A través de con nuevas maneras de enseñar. En Diatec no solo te ayudarán a desarrollar una plataforma web personalizada, sino que también te apoyarán con recursos de aprendizaje en formatos digitales para una mejor interacción con tus estudiantes. Cápsulas informativas, por ejemplo, videos animados, infografías, encuestas, evaluaciones y mucho más. Imagina las posibilidades y ellos lo harán realidad en www.diatec.cl y también los puedes encontrar en sus redes sociales como Diatec siempre con Y, para que estén ahí al tanto de todos sus cursos, sus capacitaciones, bien digo, y también las distintas herramientas que tienen disponibles para los establecimientos educacionales y también para las empresas. Nosotros nos vamos a la segunda canción de este capítulo y a la vuelta seguimos conversando con Denise sobre el cuidado del agua y cómo se está enseñando sobre este recurso en los colegios y establecimientos chilenos. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com.